Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. De 0 a 100. Hace apenas 24 horas, la conselleira de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia aseguraba aquí, en Hoy por Hoy, que no iban a ser ellos quienes concretaran al Gobierno central lo que tenía que enviar para hacer frente a la crisis de los pellets de plástico. Esta mañana ya hay una lista y está clarísima. 7 lanchas, 4 barcos, 2 helicópteros, un robot submarino y hasta una formación para los voluntarios. Hace solo 2 días la Xunta ni siquiera consideraba elevar el nivel de alerta medioambiental. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La Xunta se desdijo ayer y por la tarde envió el listado de lo que necesita del Ministerio para limpiar sus costas. Nos hemos dirigido a ellos, les hemos dicho cuáles son los medios que creemos que tienen que movilizar. Bastante surrealista, pero bueno, estamos en este surrealismo desde el Gobierno central. Hay que movilizarlos. Agotar burocracia un momento en lo que había que hacer es estar limpiando, como está limpiando la Xunta en las playas. Bueno, pues a ver si de una vez el Gobierno se pone a limpiar en el mar. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, apremia ahora al Gobierno central, quiere que se dé prisa. De llegar a Galicia todo lo que ha pedido, el Estado desplegaría en la costa gallega uno de los dispositivos más amplios de su historia. Según el pronóstico meteorológico, este fin de semana la marea volverá a arrastrar otra oleada de bolas blancas. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Mientras la Fiscalía se plantea llevar a la Audiencia Nacional la investigación sobre el vertido de plástico que ya afecta a buena parte de la costa norte de España. Un juez gallego ya ha abierto una investigación, pero el Ministerio Público sostiene que el vertido no afecta solo a las costas gallegas y creen que sería más operativo llevar todas las diligencias de forma conjunta desde la Audiencia Nacional. El Gobierno logró frenar ayer la amenaza de Junts de tumbar sus 3 decretos, eso sí, a cambio de una larga lista de cesiones. El Ejecutivo se libró ayer de una derrota parlamentaria triple, pero Podemos tumbó uno de esos decretos, el de Yolanda Díaz. Votos sí, 167, votos no, 176, abstenciones ninguna, queda derogado el Real Decreto Ley. Tuvieron que dejarse en el tintero la reforma del subsidio del paro y también cuestiones como los permisos de lactancia y la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales. Fueron los 5 diputados de Podemos. Hay que demostrar si se está al servicio de la ciudadanía de nuestro país o se está defendiendo intereses partidistas. Siempre les hablo de la desafección ciudadana. El argumento de los morados para votar en contra es que no aceptaban que las cotizaciones de los parados mayores de 52 años que reciban la ayuda bajara de los 125 al 100%. Trabajo justificaba el reajuste en la subida del salario mínimo profesional en los últimos años, porque así, aseguran, en el Ministerio queda compensado. Lo que salvó al Gobierno con la abstención de Junts fueron los otros 2 decretos, el del paquete anticrisis y el decreto ómnibus. Este último fundamental para recibir el cuarto desembolso de los fondos europeos. Sobrevivieron además las ayudas al transporte y los alimentos básicos y también la revalorización de las pensiones. Bien está lo que bien acaba. Es un gran día para la mayoría social de este país. Satisfechos, yo lo dije durante las elecciones y lo mantengo a día de hoy. Nosotros vamos a buscar, para revalorizar las pensiones conforme al IPC, votos hasta debajo de las piedras. Sánchez salió satisfecho de un pleno que tuvo de todo, sorpresas, errores y fallos técnicos en la votación, y Feijóo cargó con todo. Hoy es un día triste, pues, para todos los españoles y para todos los demócratas. Aterra pensar cómo será cada semana de esta legislatura. A cambio de esa abstención de última hora, como les decía, la lista de cesiones a Junts per Catalunya fue larga. Pedro Jiménez. Dijo el ministro Bolaños que la amenaza de Junts de no apoyar el decreto ómnibus porque la cuestión prejudicial ponía en peligro la aplicación de la ley de amnistía era fruto de un malentendido. Se trataba de incorporar una jurisprudencia pacífica porque era el compromiso de España con la Comisión Europea para conseguir los 10.000 millones de fondos europeos. Sin embargo, Junts se ha salido con la suya y el artículo desaparecerá vía enmienda durante la tramitación de la ley de amnistía. Míriam Nogueras. In extremis hem tancat un acord que, entre d'altres coses, també s'anul·la l'article 43 bis. Desaparece la regulación de la cuestión prejudicial, pero además los independentistas pactan que el IVA del aceite se quede en el 0%, la publicación inmediata de las balanzas fiscales, la delegación de las competencias en inmigración o una reforma legal que facilite el retorno de las empresas a Cataluña. Pues así empieza este jueves, es 10 de enero, con la resaca de un pleno frenético.
La segunda parte de la jornada versó ayer sobre la ley de amnistía. No hubo suspense y no hizo falta tirar de calculadora. Ahí el gobierno salió airoso. El bloque de la investidura tumbó las enmiendas a la totalidad de PP y Vox a la ley de amnistía. En cuanto a la disolución de partidos, los populares pusieron también sobre la mesa hablar de suspensiones. David Junquera. Donde antes solo se hablaba de disolución, ahora el PP abre la puerta a la suspensión. No parece extraordinario que si se atenta contra el orden constitucional también se pueda disolver o suspender a instancia de los jueces. Un paso que, claro, ha aprovechado Vox dentro de esa pelea por ser el chico malo de la derecha, Pepa Millán. Señorías del Partido Popular, es una lástima que cada vez que ustedes aciertan, miren a la izquierda para que les den el visto bueno. En honor a la verdad, pocos vistos buenos ha cosechado el PP. ¿No les da vergüenza andar en estas mientras tienen a la gente recogiendo plástico en las costas de Galicia? Rufián les ha preguntado por qué hasta ahora votaban en contra de las propuestas de Vox para ilegalizar a los independentistas y ahora se suman a la ola. Y algo parecido les ha dicho Junts, con pregunta directa para Esteban González Pons, que hace poco decía que la legalidad y tradición de los de Puigdemont no estaba en duda. Señor González Pons, ¿en qué quedamos? Señor González Pons, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos, señores del PP? ¿Son ustedes los guardianes de la sacrosanta Constitución o no? ¿De la seva sacrosanta Constitución o no? Era Josep María Cervera. El PP insiste en que más allá del resultado, la amnistía solo va a servir para estirar la agónica presidencia de Pedro Sánchez. Hoy el Instituto de Salud Carlos III actualiza los datos de incidencia de las infecciones respiratorias. Sabremos si alguna comunidad acumula ya 2 semanas de tendencia a la baja o si se ha llegado al pico de contagios de la gripe que los expertos auguraban para estas semanas después de Navidad. La evolución del virus es precisamente lo que va a condicionar la obligatoriedad de la mascarilla en los centros sanitarios. Una obligatoriedad que ya está en vigor en toda España y que Euskadi piensa recurrir. Radio Bilbao, Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Ya apuntaba maneras la consejera Gochones Sagardui cuando el martes, sobrevolando la orden, decía: les diría que creemos que las cosas no se hacen así. Ahora lo que el Departamento de Salud ha decidido es acatar y al mismo tiempo pelear por tumbar esta orden. Presentarán un recurso ante la Audiencia Nacional y puede que antes haya otro recurso interno. Creen que se vulnera la legalidad y que se invaden competencias exclusivas, por no hablar, decía, de falta de escucha y de justificación de la medida. En Ecuador. No vamos a dejar que la sociedad se muera lentamente, sino que hoy los vamos a combatir, hoy vamos a dar soluciones y pronto vamos a darle la paz a las familias ecuatorianas. El presidente Daniel Noboa ha puesto en manos del ejército toda la gestión de la crisis de violencia que vive el país por la guerra abierta con el narcotráfico. Aún hay más de 130 rehenes en las cárceles y los narcos siguen amenazando con matarlos en vídeos que mandan al gobierno. Noboa por el momento se niega a negociar y han detenido ya a más de 300 personas. Perú ha decretado además 60 días de estado de emergencia en las 5 regiones fronterizas que tiene con Ecuador. Y otra de las imágenes del día va a estar hoy en La Haya porque la Corte Internacional de Justicia va a estudiar la denuncia de Sudáfrica por genocidio contra Israel. La causa y las medidas provisionales que pide Sudáfrica se van a analizar en una audiencia pública que va a durar 2 días y en la que van a participar 17 jueces. La clave es determinar si Israel tiene intención de eliminar al pueblo palestino. Es precisamente lo que anoche volvió a negar Netanyahu tajantemente. De todas formas, solo en las últimas 24 horas han fallecido otros 150 civiles y se han intensificado los bombardeos. Sobre todo en el centro y en el sur de la franja, golpeando de nuevo un campamento de refugiados, esta vez en el extremo sur, en Rafah, donde morían ayer al menos 15 personas, entre ellos varios niños. Esto mientras el primer ministro israelí, Netanyahu, reitera que Israel no persigue a la población civil gazatí y que su ejército no tiene planes de expulsar a los palestinos de Gaza ni de ocupar la franja de manera permanente, algo que podría encajar en la definición jurídica de genocidio, el delito por el que Sudáfrica inicia hoy en La Haya su andadura contra el Estado de Israel, una demanda que respaldan otros gobiernos como los de Colombia, Brasil, Jordania o Turquía y a la que de momento no se suma ningún país europeo. En Grecia, el primer ministro ha abierto la puerta a legalizar el matrimonio homosexual y que las parejas puedan adoptar. Quieren cumplir una promesa electoral y están preparando un proyecto de ley para eliminar cualquier tipo de discriminación basada en la orientación sexual a la hora de contraer matrimonio. Grecia ya permitía uniones civiles, pero no tenían los mismos derechos que los matrimonios. Enrique García. Lo ha dicho en una amplia entrevista en televisión. La propuesta ya figuraba en su programa electoral y cuenta con el rechazo del sector más conservador de su partido, Nueva Democracia.
así como de la poderosa Iglesia Ortodoxa. En Grecia ya están permitidas las uniones civiles entre personas del mismo sexo, y con este anuncio Mitsotakis querría redibujar su figura. Así lo interpreta la prensa helena, que ven en el anuncio del primer ministro más estrategia que convicción. Estrategia para redefinirse como más liberal que conservador y captar de esta forma votantes en el centro o incluso en la izquierda. De hecho, el argumento que utiliza para defender el proyecto de ley es que el matrimonio igualitario existe ya en una veintena de países europeos. Y preguntado sobre la presión de la Iglesia, responde el primer ministro que el Estado no legisla con la Iglesia y que no le preocupa alejarse de su electorado más conservador. Estrategia o no, de momento tenemos el anuncio, porque no hay fecha para la presentación del proyecto, aunque ya ha anunciado que va a dar libertad de voto en su partido para no abrir un cisma en la formación. El Foro Económico Mundial dice que el principal riesgo para la humanidad es la desinformación. La semana que viene empieza en la ciudad suiza de Davos su foro anual y ya han acotado el que dicen es el fenómeno más preocupante en estos momentos. Sitúan la desinformación incluso por delante del cambio climático. Edu Hernández, buenos días. Buenos días. Desinformación y mala información. Esos son los dos principales riesgos para la economía en los próximos 2 años, según ha recogido en su informe el World Economic Forum. El año pasado esas dos prácticas no entraban ni a corto ni a largo plazo en el top 10 de los riesgos que tienen impactos severos a nivel económico. Hoy ocupan el primer puesto para los próximos 2 años y el quinto para los 10 siguientes. Se sitúan por encima del cambio climático, la ciberseguridad, los conflictos armados o la inflación, por ejemplo. El foro habla además de los efectos que esto puede tener. Un impacto en las elecciones que vienen para los próximos meses, procesos electorales que pueden traer con ellos cuestionamientos sobre la legitimidad de los gobiernos, las votaciones democráticas o incitación a la violencia incluso. Todo por la forma en la que contaminan la sociedad estas dos prácticas. Nos vamos hoy hasta Castilla-La Mancha. En Toledo está Cristina López Huerta. Cristina, buenos días. Hola, buenos días. Y hasta Euskadi, en Radio Bilbao sigue Isabel León. Isa, hola de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos con algunas noticias del ámbito local de estas dos comunidades, como por ejemplo esa camiseta firmada por Iríbar. Isa, que se ha vendido o que se cotiza a 1.200 euros. Se ha vendido. Se ha vendido por 1.200 euros. Sí, nos vamos a... Bueno, se ha pujado y se ha vendido y ahora os vamos a contar por qué. Nos vamos a situar en la subasta solidaria de Radio Barcelona, la del pasado 5 de enero. Diversas personalidades donan objetos anualmente, se puja por ellos, muchos de esos objetos son deportivos y en este caso, en el capítulo deportivo, la mayor recaudación fue para una camiseta de Haaland en el Manchester City de 3.000 euros, después una de la selección española femenina firmada por las campeonas del mundo en 1900 y la tercera fue la de Iríbar. Hemos hablado en Radio Bilbao con quien precisamente elevó la puja a los 1.200 y la ha conseguido. Se llama Iván, es del Español y vive en Barcelona. Quizás sea por el 80 cumpleaños. Lo he endiosado, o sea, ya es un dios, ya lo sé, pero yo que esto pues lo he endiosado y era como de joder. Es que no sé si enmarcarla o ponerla ahí en mi habitación, ahí tenerla, pero no, oye, que la ilusión que me hace, te lo digo que no tiene precio, ¿eh? Bueno, pues esa ilusión vale 1.200 euros y como dato, quien ha pagado por esa camiseta esa cantidad, Iván, nunca ha estado en San Mamés. Oh, pues yo creo que tendrían que invitarle, ¿eh? Yo creo que tendrían que invitarle. Ahí lo dejo. Una empresa de Ciudad Real, Cristina, ha transformado 2 carros de combate en ambulancias para poder enviarlas a Ucrania. Sí, son vehículos blindados que van a servir para estabilizar a pacientes con traumatismos y con heridas en el campo de batalla y trasladarlos después al hospital más próximo. Están dotados además con un gran equipamiento médico y de electromedicina. Los ha transformado la empresa Tecnove de Herencia, que es habitual proveedora del ejército. Y es que los principales conflictos internacionales o desastres naturales de los que hablamos por desgracia habitualmente cuentan con carrocerías fabricadas aquí en este pueblo manchego. Ramón Lozano es responsable del área internacional. Tecnove está dando de comer a nuestros soldados en primera línea de fuego. Tenemos gente aquí en Herencia que ha vivido la experiencia y es una experiencia, pues, bueno, interesante, como me comentaba algún cocinero, que estás dando la comida y estás oyendo las bombas caer
prácticamente cerca del campamento. Esta semana recibían la visita del ministro de Asuntos Exteriores y del propio embajador de Ucrania en España. Ambos vehículos forman parte del lote de ayuda de España a este país en guerra. Ya saben que durante estas fiestas ha habido una campaña para evitar comer angulas. Se extiende este llamamiento, se extiende esta campaña para el día de San Sebastián. ¿Cómo es eso, Isa? Bueno, pues es que no hay razones para comerse la biodiversidad, es lo que dicen los grupos ecologistas, pidiendo a las pocas sociedades todavía que quedan, que de cara al día 19 de este mes siguen manteniendo las angulas en su menú, como es habitual. Las que lo dejaron de hacer fue por una cuestión de precio, están ahora mismo a 1.000 euros el kilo, pero los ecologistas, recordando la intervención de algunos cocineros que lo han eliminado ya de sus menús, piden que directamente la opción desaparezca por la pervivencia de la especie. Juan Mari Beldarrain es el portavoz de la asociación Eguski. Si las angulas desaparecen de nuestros ríos, pues la tradición también desaparecerá. Entonces, por eso hacemos un llamamiento. Consideramos que no existe ninguna dificultad para sustituir las angulas, debido a su estado crítico, por otro tipo de platos o manjares. Vamos, que se puede celebrar tan ricamente el día de San Sebastián sin angulas. Claro, no hace falta comer angulas y dejémoslas ahí para que sigan criando. ¿Un pueblo de Toledo tiene más palomas censadas que habitantes? Sí, Torrijos han calculado que hay unos 15.000 ejemplares y ellos son 13.000, o sea que fíjate, van a realizar un control con cetrería a base de soltar águilas y búhos reales para que persuadan de su presencia y poco a poco se vaya reduciendo. Pues ya más palomas que habitantes. Chicas, hasta luego. Un beso. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone la lectura de una novela. Denis Lehane es uno de los grandes escritores de novela negra. No se sabe si el thriller americano ha influido en sus novelas o si sus novelas, adaptadas muchas veces, más bien han modelado al viejo Hollywood. Recordarán Mystic River, Adiós pequeña adiós. ¿Qué miras? Mi antiguo barrio. Hay lugares que hacen de nosotros lo que somos. ¡Mira! Sabe de lo que habla cuando indaga en los conflictos raciales de su país y en los traumas de Vietnam. Eso es en lo que se ha centrado en su última novela, Golpe de Gracia. La historia cuenta básicamente la división en la ciudad entre personas que eran realmente muy racistas y que no querían a los afroamericanos en su comunidad, y la gente que lo único que quería con las protestas era no tener que llevar a sus hijos en un autobús a otro instituto en la ciudad. Está claro que la segregación tenía que desaparecer, pero la idea de los autobuses no fue buena, decía el escritor en una entrevista en la CBS, donde explicaba también que de momento no va a escribir otra novela más. Esta es una historia ambientada en el 74 que habla de intolerancia y de racismo. Dos sucesos ocurren en una misma noche. Una adolescente blanca desaparece y un joven negro aparece muerto arrollado por un tren en misteriosas circunstancias. Es un retrato inquebrantable del oscuro corazón del racismo americano. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.